Preparación para el examen de psicofarmacología UNED. Libro Psicofarmacología Esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos convencionales? El mecanismo de acción de los antipsicóticos convencionales es el de antagonizar los receptores histaminérgicos y alfa-adrenérgicos. ¿Cómo se clasifican los antipsicóticos clásicos? Los antipsicóticos clásicos se clasifican en fenotiacinas, butirofenonas, tiosantenos, difenilbutilpiperidinas, dihidroindolonas, fenotiacinas, flufenacina, trifluoroperacina, clorpromacina, perfenacina, tioridacina, butirofenonas, aloperidol, tiosantenos, clorproxeno, tiotixeno, difenilbutilpiperidinas, pimoside, dihidroindolonas, molindona. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los neurolépticos? Los neurolépticos producen un bloqueo en los receptores D2 en las 4 vías dopaminérgicas, además de la antagonización de otros receptores adrenérgicos, colinérgicos e histaminérgicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los neurolépticos? Los neurolépticos producen un bloqueo en los receptores D2 en las 4 vías dopaminérgicas, además de la antagonización de otros receptores adrenérgicos, colinérgicos e histaminérgicos. En la esquizofrenia hay un incremento desbocado inicial D que finaliza en la destrucción de las... En la esquizofrenia hay un incremento desbocado inicial de la función glutamatérgica. En la esquizofrenia hay un incremento desbocado inicial de la función glutamatérgica que finaliza en la destrucción de las neuronas dopaminérgicas mesocorticales. En la esquizofrenia hay un incremento desbocado inicial de la función glutamatérgica que finaliza en la destrucción de las neuronas dopaminérgicas mesocorticales. Los síntomas extrapiramidales aparecen por un exceso de y una disminución de. Los síntomas extrapiramidales aparecen por un exceso de acetilcolina y una disminución de dopamina. Los síntomas extrapiramidales aparecen por un exceso de acetilcolina y una disminución de dopamina. Dopamina. Su biosíntesis insuficiente en las neuronas dopaminérgicas puede causar enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es causada por una biosíntesis insuficiente de dopamina en las neuronas dopaminérgicas. Conduce a una incapacidad progresiva debido a la destrucción de las neuronas de la sustancia negra. ¿Cuáles son las vías de la dopamina? Son la vía dopaminérgica mesocortical, la vía dopaminérgica mesolímbica, la vía dopaminérgica nigroestriada y la vía dopaminérgica tuberoinfundibular. Las vías de la dopamina son vía mesocortical, vía mesolímbica, vía nigroestriada y vía tuberoinfundibular. ¿Cuáles son las funciones de la dopamina?
La dopamina influye en la conducta, en la motivación, en las emociones, en el sueño, en el mecanismo de recompensa, en la regulación de la producción de leche. Influye también en el sueño. Funciones de la dopamina. La dopamina influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. La falta de concentración se relaciona con una disminución de la dopamina y de la noradrenalina. La falta de atención se relaciona con una disminución de la dopamina y de la noradrenalina. La disinesia tardía se produce por un bloqueo crónico de los receptores dopaminérgicos D2 en la vía nigroestriada. La disinesia tardía se produce por bloqueo crónico de los receptores dopaminérgicos D2 en la vía nigroestriada. La disinesia tardía se produce por bloqueo crónico de los receptores dopaminérgicos D2 en la vía nigroestriada, aunque los síntomas extrapiramidales se pueden mitigar e incluso desaparecer cuando se administra un ASD. ¿En qué consiste la disinesia? La disinesia consiste en movimientos anormales involuntarios de los enfermos mentales. Y estos movimientos involuntarios anormales pueden ser la masticación repetitiva, el movimiento oscilatorio de la mandíbula, temblores, y estos son los síntomas extrapiramidales. ¿En qué consiste la disinesia? La disinesia consiste en movimientos anormales e involuntarios de las enfermedades nerviosas, masticación repetitiva, oscilación de la mandíbula, gesticulación facial, temblor. Estos son signos extrapiramidales. La disinesia tardía se produce por un bloqueo crónico de los receptores D2 dopaminérgicos. Mecanismo de acción del MDMA. El MDMA, conocido como M o éxtasis. El mecanismo de acción es la inhibición de la recaptación de serotonina, además de la estimulación de la producción de este mismo neurotransmisor. El MDMA, M o éxtasis, inhibe la recaptación de serotonina, además de estimular su liberación. El éxtasis inhibe la recaptación de serotonina, además de estimular su liberación. Psicoactivo estimulante que produce una sensación subjetiva de apertura emocional e identificación con el otro. Mecanismo de acción de la D-anfetamina y metilfenidato. El metilfenidato es la ritalina. D-anfetamina y metilfenidato ritalina impiden la recaptación de dopamina y noradrenalina. D-anfetamina y metilfenidato ritalina impiden la recaptación de dopamina y noradrenalina. La anfetamina es un potente adrenérgico sintético. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la D-anfetamina y metilfenidato? La D-anfetamina y metilfenidato ritalina impiden la recaptación de dopamina y noradrenalina. La anfetamina es un potente adrenérgico sintético. ¿Cuáles son los síntomas negativos de la psicosis esquizofrénica? Los síntomas negativos de la psicosis esquizofrénica son atención atenuada, afecto atenuado, abulia, alogia y anedonia.
Los síntomas negativos de la psicosis esquizofrénica son atención atenuada, afecto atenuado, abulia, alogia y anedonia. Bupropión. ¿Cuál es el mecanismo de acción de bupropión? Inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina. El bupropión es un antidepresivo que inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina. Bupropión es un antidepresivo prodopaminérgico y pronoradrenérgico, indicado en el síndrome por déficit de atención. Clorbutil ketoanfetamina, anfebutamona. El bupropión es un antidepresivo con propiedades psicoestimulantes, inhibidor selectivo de la recaptación de dopamina y noradrenalina. La administración crónica del bupropión no produce aumento de peso, lo que resulta útil en el tratamiento de la deshabituación tabáquica. Relación del bupropión con la nicotina. La nicotina, al igual que el bupropión, también produce una liberación de dopamina en el núcleo accumbens, vía de placer común de opiáceos, anfetamina y cocaína. Asimismo aumenta también los niveles de noradrenalina en las sinapsis neuronales, lo que amortiguaría los síntomas de abstinencia. Relación del bupropión con la nicotina. La nicotina, al igual que el bupropión, también produce una liberación de dopamina en el núcleo accumbens, vía de placer común de opiáceos, anfetamina y cocaína. Asimismo, aumenta también los niveles de noradrenalina en las sinapsis neuronales, lo que amortiguaría los síntomas de abstinencia. Nicotina y bupropión producen una liberación de dopamina en el núcleo accumbens y aumentan los niveles de noradrenalina. Reboxetina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la reboxetina? La reboxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación noradrenérgica. La reboxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación noradrenérgica. El estado de arousal se caracteriza por un aumento de la dopamina y de la noradrenalina. El estado de arousal se caracteriza por un aumento de la dopamina y la noradrenalina. Dos potenciadores cognitivos son y actúan en el sistema. Dos potenciadores cognitivos son la clonidina y la guanfacina y actúan en el sistema noradrenérgico. Dos potenciadores cognitivos son la clonidina y la guanfacina y actúan en el sistema noradrenérgico. La disminución de estos neurotransmisores causa depresión. La disminución de serotonina, noradrenalina y dopamina causa depresión. La disminución de los neurotransmisores dopamina, norepinefrina y serotonina o 5-HT causa depresión. Haloperidol. El haloperidol es un antipsicótico típico neuroléptico que forma parte de las butirofenonas. El haloperidol es un antipsicótico típico neuroléptico que forma parte de las butirofenonas, uno de los primeros que se usaron en el siglo XX para el tratamiento de la enfermedad mental. ¿Cuál es la relación del hipocampo con la memoria? En el hipocampo se forman los nuevos recuerdos. En el hipocampo se forman nuevos recuerdos. El calcio se fija al receptor NMDA del glutamato. En el hipocampo, el calcio se fija al receptor NMDA del glutamato.
La acción de la dopamina sobre la prolactina. La dopamina regula la producción de prolactina. La dopamina inhibe la secreción de prolactina. Dopamina, acción sobre la prolactina. La dopamina inhibe la secreción de prolactina. La dopamina inhibe la secreción de prolactina. Tipos de dopamina. Tipos de dopamina. D1, D2, D3, D4 y D5. La D1 es activadora, la D2 inhibidora. D1 activadora, D2 inhibidora. Dopamina y medicación antipsicótica. La medicación antipsicótica inhibe los receptores dopaminérgicos D2 o bloquea los receptores dopaminérgicos D2. La medicación antipsicótica actúa como antagonista de la dopamina. La medicación antipsicótica actúa como antagonista de la dopamina y es usada en el tratamiento de los síntomas positivos de la esquizofrenia. La medicación antipsicótica actúa como antagonista de la dopamina y es usada en el tratamiento de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Haloperidol. El haloperidol es un antidepresivo. Es un neuroléptico clásico. El haloperidol es un antipsicótico convencional, haloperidol antipsicótico convencional potente que carece de las propiedades bloqueantes de los receptores muscarínicos, colinérgicos o histaminérgicos. Haloperidol antipsicótico convencional que carece de las propiedades bloqueantes de los receptores muscarínicos, colinérgicos o histaminérgicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos? Los antipsicóticos bloquean los receptores dopaminérgicos D2 mesocorticales y mesolímbicos. Los antipsicóticos bloquean los receptores dopaminérgicos D2 mesocorticales y mesolímbicos. GABA. Ácido gamma-aminobutírico. El GABA es un neurotransmisor, es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central. El GABA o ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibitorio cerebral. El GABA se secreta por las células GABAérgicas de la médula espinal llamadas interneuronas. El GABA se secreta por las células GABAérgicas de la médula espinal llamadas interneuronas. El ácido glutámico o glutamato. El ácido glutámico es el neurotransmisor excitatorio por excelencia de la corteza cerebral. El ácido glutámico es el neurotransmisor excitatorio por excelencia de la corteza cerebral. Actúa sobre los receptores de glutamato que son ionotrópicos y metabolotrópicos. Locus coeruleus. El locus coeruleus. El sitio azul. El locus coeruleus. Región anatómica del tallo cerebral involucrada en la respuesta al pánico y al estrés. Locus coeruleus. Región anatómica del tallo cerebral involucrada en la respuesta al pánico y al estrés.
del latín sitio azul, efectos simpáticos por la producción de noradrenalina. Se encarga de mantener el estado de vigilia. El locus ceruleus se encarga de mantener el estado de vigilia. Glutamato. ¿Cómo se elimina el glutamato del espacio sináptico? El glutamato se elimina por dos vías. Una bomba interneuronal y por las células de la glía. Glutamato. El glutamato es eliminado del espacio sináptico mediante dos transportadores de recaptación sináptica, una neuronal y otra mediante recaptación a través de las células de la glía. El glutamato es eliminado del espacio sináptico mediante dos transportadores de recaptación sináptica, una neuronal y otra mediante recaptación a través de las células de la glía. La clozapina es clozapina. La clozapina es un antipsicótico atípico de más reciente aparición en la práctica clínica. La clozapina es un antipsicótico atípico de más reciente aparición en la práctica clínica, muy eficaz pero con mayores efectos secundarios que otros agentes de su grupo. La clozapina es la clorpromacina. La clorpromacina es un antipsicótico típico para tratar la esquizofrenia. La clorpromacina pertenece al llamado grupo de fármacos típicos para tratar la esquizofrenia, por lo que es un bloqueador del receptor D2 de la dopamina que predomina en las neuronas del estriado ventral, como las accumbens. También existe D2 en el estriado dorsal y en el túbulo infundibular, en los que causa efectos secundarios. Trastorno bipolar, tratamiento farmacológico del trastorno bipolar. Para el trastorno bipolar se utilizan benzodiazepinas, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Trastorno bipolar, tratamiento farmacológico. Benzodiazepinas, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Contra el trastorno bipolar se utilizan benzodiazepinas, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. ¿En qué consiste el trastorno bipolar tipo 1? El trastorno bipolar tipo 1 se da en aquellos individuos que han experimentado un episodio maníaco añadido a un episodio depresivo, de acuerdo al DSM-4-TR. Es frecuente que los sujetos también hayan presentado uno o más episodios depresivos mayores. Para el diagnóstico de esta modalidad, de acuerdo con el DSM-4-TR, son necesarios uno o más episodios maníacos o mixtos. No es necesario que exista un episodio depresivo como requisito para el diagnóstico, aunque frecuentemente aparezca. El trastorno bipolar tipo 1 está asociado a uno o más episodios maníacos o mixtos. En el trastorno bipolar tipo 1 tienen que existir episodios maníacos. Trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por episodios de depresión mayor. En el trastorno bipolar tipo 2 tiene que haber depresión mayor, así como al menos un episodio hipomaníaco. Los episodios hipomaníacos no llegan a los extremos de la manía, es decir, que no provocan alteraciones sociales u
ocupacionales y carecen de rasgos psicóticos. El trastorno bipolar tipo 2 es mucho más difícil de diagnosticar, puesto que los episodios de hipomanía pueden aparecer simplemente como un periodo de éxito con alta productividad y suele relatarse esto con menos frecuencia que cuando se sufre una depresión. Cocaína, mecanismo de acción de la cocaína. La cocaína es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Cocaína, mecanismo de acción. La cocaína actúa específicamente como un inhibidor de la recaptación de serotonina, norepinefrina y dopamina. La cocaína es un inhibidor de la recaptación de serotonina, norepinefrina y dopamina, aumentando el efecto de estos neurotransmisores. Taller PC Reparaciones. Servicio técnico para Bilbao y cercanías. Móvil 632-152-611.